Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto tenerlos en este webinar. Vamos a dar inicio eh, y a todos, pues gracias por su puntualidad. Eh, Tenemos personas inscritas de toda Latinoamérica, así que muchísimas gracias por su participación. Vamos a grabar este webinar de manera que eh, algunas personas, si tienen que salir temprano o aquellas que no pudieron asistir, con el mayor gusto eh, les enviaremos posteriormente la grabación. Bien, eh, primero que todo me presento, yo soy Ricardo Vázquez Bernal, socio de los servicios de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento Baker Tilly, y eh, también un reconocimiento a Jersey Marks y a GRC con sus esfuerzos en materia de soluciones tecnológicas y todo el tema de recursos, entrenamiento y formación con con la experiencia y recursos que están a su disposición en GRC Total. Bien, vamos a entrar en materia entonces. La idea es analizar desde el punto de vista más o menos práctico cómo es que se hace un diagnóstico de alto nivel en este caso. Traje aquí una cita interesante, es saber si tengo la capacidad de usar pocas palabras para explicar en forma general cómo se hace un diagnóstico de gobierno, riesgo y cumplimiento, teniendo en cuenta, digamos, el alcance, el enfoque y todas las disciplinas, digamos, que el concepto en forma general involucra, que hace parte, por supuesto, de las metodologías que desde Jersey Marks se han venido desarrollando. Eh, de manera pues que puedan quedarse ustedes con algún ejercicio y alguna experiencia más práctica sobre cómo se deben llevar a cabo este tipo de diagnósticos y de qué manera pueden hacerle valor, digamos, a las entidades desde el punto de vista de desarrollo de los distintos proyectos de gobierno, riesgo y cumplimiento. Para esquematizar de alguna forma los temas que vamos a llevar a cabo, una corta presentación de fundamentos de GRC. Algunos de ustedes ya han participado en algunos de nuestros webinars o han tenido la oportunidad de consultar nuestros recursos en GRC Total. Igual, pues nos sobra hacer una breve introducción de la forma como se entiende GRC, que en sí mismo es propiamente una capacidad. Eh, Presentar de alguna forma el concepto de modelos de capacidad. En este caso particular vamos a hacer una reflexión en torno al Red Book o a la emisión de los modelos internacionales o prácticas reconocidas de modelos de capacidad, en específico el emitido por la OCE, la Open Compliance Network Group. Y vamos a entrar de manera precisa a hablar de los diagnósticos, que es el tema central hoy. O sea, no hay un solo diagnóstico. En RC vamos a encontrar que hay muchas categorías de diagnóstico, pero este le hemos puesto el nombre de alto nivel porque es algo muy parecido a la visita con el médico general. Es decir, es perfectamente probable que en estos ejercicios de evaluación en forma general, las instituciones, con toda la información que tienen disponible de sus auditorías, de sus segundas líneas de defensa, eh, de los comités de gobierno, etcétera, ya se tenga muchísima información en torno a las distintas disciplinas que gobierno, riesgo y cumplimiento requiere y exige. Tal vez el problema es que no se tiene, digamos, alguna capacidad para interpretarlas en forma general y parte de este ejercicio es que nos ayude en ese frente. Y terminamos entonces con una mirada mucho más profunda de las perspectivas y capacidades que los modelos de GRC tienen que inducir como elementos rectores, digamos, de los distintos proyectos que en forma general se tienen que llevar a cabo.
Nos vamos a apoyar en una solución que se llama Jersey Max Suite, que tiene, por supuesto, todos los elementos para hacer posible los diagnósticos. Al final, con el mayor gusto, les doy un poco de información para aquellas personas que quieran hacer un diagnóstico de alto nivel de forma gratuita, porque es un ejercicio realmente muy sencillo en lo que significa el proceso. Tal vez lo más complejo es desde el punto de vista de interpretar y entender la problemática que las instituciones pueden llegar a tener y sobre esa vía qué conclusiones preliminares se pueden llegar a derivar. Bien. Dos palabras para explicar el concepto de capacidad de gobierno, riesgo y cumplimiento. Se llama capacidad justamente en la forma y en el fondo. Cómo las instituciones articulan los distintos medios para lograr resultados. Eso es una capacidad y eso pone en evidencia que técnicamente dos instituciones no son iguales porque vamos a encontrar distintas mezclas de la forma como las instituciones articulan unas cosas con otras. Pero la pregunta es qué es lo que se articula. Lo que se articula ciertamente son objetos. Esos objetos se refieren a elementos como los que están puestos aquí: procesos, riesgos, controles, organigramas, estrategias, estructuras organizacionales, líneas de defensa, marcos normativos, tecnologías, indicadores, metodologías, etc. Es un sinnúmero los objetos que hoy las organizaciones tienen que articular y eso es lo que representa una capacidad GRC. La forma como se articula, la forma como se alinea, la forma como se integra. Incorpora en sí mismo una capacidad y hablamos entonces de capacidades de GRC, porque muchas de estas articulaciones va a tener que ver con los objetivos de la gobernanza, de ahí el concepto de gobierno, la administración de sistemas de riesgos o la forma como se aborda la incertidumbre y de manera particular todos los elementos de arquitectura que se introducen, digamos, para conseguir. Entonces, para poner un lenguaje muy sencillo, es eso. Es capacidad de GRC es capacidad de articular recursos para lograr objetivos. Hay definiciones mucho más sofisticadas, por supuesto, pero digamos para el tema del entendimiento y la sencillez, esa es, digamos, la definición primaria de lo que podemos entender como una capacidad de GRC. Ahora, la pregunta es cómo diagnosticamos un estado de madurez, un estado de articulación, un estado de integración. Porque el objeto o el objetivo de GRC no es técnicamente diagnosticar el gobierno para decir que la institución tiene o no tiene. La verdad es que todos los marcos normativos en referencia al gobierno, por ejemplo, o en referencia a los sistemas de cumplimiento, o en referencia a las arquitecturas, demuestran una capacidad en términos de la posibilidad de articulación con otros objetos. Ese es tal vez los grandes desafíos de las suites o de las tecnologías de gobierno y de cumplimiento, es cómo conseguir integraciones que cumplan, digamos, objetivos en términos de logro de resultados y reducciones de costos. Bueno, un segundo elemento que me parece interesante es entonces hablar de un modelo de capacidad. Un modelo de capacidad. Aquí tenemos una mirada de lo que se llama el modelo de capacidad emitido por la OCDE, que tiene dos variables importantes que les voy a mostrar. Uno, se llama ciclo de gestión. En la medida en que todos conocemos que los tradicionales ciclos de gestión, el famoso PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, que se desarrolla en los marcos introductorios de las normas ISO y ciertamente se utiliza como una estructura normativa en muchas regulaciones, pues es una propuesta similar la que trae el modelo de capacidad, solo que aquí no vamos a hablar de planear, hacer, verificar, actuar,
sino de componentes, que son los que ustedes ven acá, que se denominan comprender, alinear, ejecutar y examinar. Eso se denomina en el modelo de capacidad de componentes y técnicamente se orientan como un ciclo de gestión en términos de que si usted va a hacer un proyecto de GRC, lo que tiene que considerar ciertamente es que se den las cuatro, digamos, se dé la trazabilidad de los cuatro componentes que en forma general se están planteando. Alguien me preguntaba alguna vez que si yo tenía que comenzar necesariamente por comprender, no necesariamente. La idea es que estas cuatro piezas deben estar profundamente articuladas y es altamente probable que aquí, si hiciéramos un diagnóstico de modelos de capacidad, encontremos instituciones que son fuertemente relevantes en términos de planeaciones y diseño, pero muy malas ejecutoras. O organizaciones que son muy buenas ejecutoras, pero pésimas en términos de la búsqueda o los logros de objetivos de valor estratégico. Entonces, el modelo de capacidad hace una propuesta en términos de que en el ciclo de gestión de cualquier proyecto se tendrían que incorporar estos cuatro grandes componentes como están planteados aquí: comprender, alinear, ejecutar y examinar. La segunda reflexión que me parece importante es la siguiente. Ustedes ven ahí unos objetos, están numerados, o sea, 4 objetos de comprender, 6 objetos de alinear, 8 objetos de ejecutar y 2 objetos de examinar. ¿Qué son los objetos? Los objetos son los entregables que se presume cada uno de estos ciclos tiene que producir. Entonces aquí hay dos reflexiones de fondo. Una, no es que se produzca y que se tenga, no, es que el hecho de que se incorpore dentro del ciclo, tendríamos que demostrar que está totalmente articulado. Entonces, si yo, por ejemplo, leo el número 6 de alinear, que se llama Planes Operativos y de Tecnología, el hecho de incorporarlo dentro de un ciclo de GRC, del modelo de capacidad de GRC, es que me invita a pensar dentro del componente alinear cómo orienta la ejecución y el examen y cómo se correlaciona con el ciclo anterior, que es el tema de comprender. Todos estos objetos tienen esa filosofía. O sea, yo no podría hacer un simple diagnóstico de un modelo de capacidad citando los 20 objetos y diciendo si los tenemos. La institución tiene que demostrar que todos estos objetos tienen la trazabilidad, el alineamiento, la correlación en términos de la necesidad que la institución pueda llegar a tener. Y variables interesantes que ustedes pueden ver en examinar el valor agregado de la auditoría interna, por ejemplo, y cómo desde el punto de vista de comprender está toda la evaluación de los contextos, las definiciones de métricas, las definiciones de las grandes desviaciones que representan factores internos o externos que afectan a la institución, en fin. Estoy demorando aquí unos minutos más porque me parece que es fundamental que tengan ustedes esto claro en términos de qué es lo que vamos a diagnosticar y cómo se hace, digamos, el ejercicio. Yo marqué una C negrita en comprender, aparece el número 3, que se llama métricas de alto nivel, y en ejecutar, vean ustedes también el número 3, se llama métodos y prácticas operacionales, es para que no me le pierdan el rastro y entiendan cómo operan estos objetos dentro de la estrategia de articulación de modelos de capacidad y proyectos de GRC. Bien, aquí tenemos otra mirada de los objetos, pero desde la perspectiva de su impacto en los resultados y su introducción como un elemento de medio. Es decir, esta gráfica es clave para hacer la siguiente reflexión. No todos los objetos que vimos, si bien están dentro del ciclo de gestión, no todos los objetos que vimos tienen la misma importancia, la misma relevancia. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, el de métricas de alto nivel, que les comenté hace un momento que no me perdieran la pista. Ese es un objeto tremendamente importante en términos de la definición de los logros institucionales que no puede dejar de estar.
Por eso es un objeto que se relaciona con los resultados y con la intención, al paso que el otro objeto, que se llama métodos y prácticas operacionales, se refiere a la operación y a los medios. Entonces, GRC hace una reflexión en términos de establecer qué objetos son tremendamente relevantes y qué objetos son menos relevantes, porque es probable que ambos o tengan una presencia o no estén, pero su falencia, su ausencia, su desviación no significa necesariamente que puedan llegar a tener los mismos impactos en uno u otro caso. Aquí observen que esta sería otra mirada de los objetos de GRC, no desde de los componentes del ciclo de gestión, sino de manera específica eh, desde el punto de vista de los impactos en los resultados. Entonces, ¿qué es un diagnóstico de alto nivel? Un diagnóstico de alto nivel implicaría pasar por cada uno de estos objetos que ven ustedes ahí, los 20 objetos, y entrar a resolver una serie de preguntas que un modelo de capacidad le haría en términos de entender cómo está ese objeto en su organización. Entonces, si me lo permiten, voy a hacer ese ejercicio ahora para que ustedes vean cómo opera dentro de la solución de Jersey Marx y podamos entender de alguna forma cómo es que opera, digamos, la lógica del diagnóstico de alto nivel para tratar de hacer esto un poquito más práctico y tengan ustedes una mirada más concreta de cómo llevar a cabo un ejercicio de diagnóstico de alto nivel. Bien, hemos entrado entonces en la solución. Aquí en la solución vemos pues toda la trazabilidad que cualquier proyecto de GRC incorpora, y lo vemos en la parte superior. El entrenamiento es que pues yo necesito conocer y reconocer de qué se trata GRC, cuáles son los alcances, etcétera. Y vamos a mirar el tema de los diagnósticos, que es como la primera variable que nos interesa revisar. Yo les comenté hace un rato que hay varios tipos de diagnósticos. Este diagnóstico de alto nivel es la cita con el médico general, donde a mí me hacen unas preguntas para tratar de entender si yo tengo alguna propensión a algo o cuál puede ser mi situación X sobre cierto malestar. Ya los diagnósticos que aparecen aquí, como el diagnóstico estructurado, son diagnósticos, ya son visitas con especialista, porque el diagnóstico estructurado ya confronta cada eje de un modelo de GRC con estándares y prácticas internacionales para saber yo qué tan lejos estoy en lo que he venido haciendo. Y los diagnósticos normalizados, ya su nombre surge justamente a raíz de, es más de tipo inductivo, es la necesidad de mirar cómo, por ejemplo, cualquier norma ISO o un marco de bueno corporativo o un marco de gestión de riesgos, etcétera, se incorpora dentro de los modelos de capacidad de GRC, porque esos son ciertamente la esencia o la sangre que fundamentalmente circulan sobre los modelos de forma general. Entonces, el diagnóstico de alto nivel, ¿cómo opera? Aquí está, digamos, el modelo de las preguntas que hace un momentico les había comentado. Entonces, son 20 preguntas las que definen el modelo de capacidad. Entonces, aquí está, recuerden, contexto y capacidad es un objeto. Hay unas preguntas específicas. Directrices de alto nivel es otro objeto. Factores y condiciones de incertidumbre es otro objeto. Hace un momento se los mostré. Ahí describe qué es. Y concretamente, por ejemplo, el de factores y condiciones de incertidumbre, lo que ustedes leen es una descripción de qué es lo que se requiere. Entonces dice, los factores, eventos y condiciones son estados, situaciones o hechos que pueden, bla, bla, bla. Ahí hay una definición. Y lo que se hace es responder qué de estos
de estas prácticas pongo en acción. Métricas de alto nivel y desviaciones, cumplimiento de requerimientos, capacidades de operación, etc. Estos subdesarrollos o subprácticas, mejor, de los objetos, lo que básicamente intentan establecer es cómo un objeto que se llama factor de conciencia de incertidumbre debe demostrar, en principio, que su articulación funciona siempre y cuando esas 4 prácticas fueran respondidas de manera positiva. Entonces, lo que una empresa normalmente hace simplemente es marcar de eso que tiene o no aplica, en fin. Entonces, aquí ya hay, digamos, una resolución. Insisto, estoy pasando por todos los objetos, recursos disponibles, alimento de procesos, directrices operativas, arquitectura de procesos, métodos y prácticas operacionales, arquitectura de tecnología, planes operativos y de tecnología, planes de continuidad y contingencia, actividades proactivas, actividades detectivas, actividades de respuesta, auditoría interna, mejoramiento continuo y métrica de alto nivel. Entonces, resolvemos las preguntas. Entonces, resolver estas preguntas significará que se tendrán que hacer las sesiones de trabajo con las áreas específicas. Eso es un ejercicio tremendamente sencillo porque pues no solamente está definido el objeto, sino además te dice qué significa cada cosa. Objetivos de negocio, cumplimiento de requerimientos, criterios de riesgo, etc. Aquí lo que está preguntando ese objeto que se llama métricas de alto nivel es que, ¿para qué tiene usted métricas de alto nivel? Usted tiene métricas de alto nivel para el performance, para el objetivo de negocio. Tiene métricas de alto nivel para el cumplimiento de requerimientos. Tiene métricas de alto nivel para el tema del gobierno del riesgo. ¿Tienes métricas de alto nivel para los controles o no tienes ninguna? Entonces, si no tengo ninguna, no aplica. O si las tengo todas, simplemente las marco. De eso se trata el ejercicio. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico, aquí vamos a tener dos salidas que son muy importantes. Y aquí me voy un poquito al slide que les mostré hace un momento. Donde les decía, ¿cuál es exactamente esa salida que estamos viendo es justamente esta, que se llama estructura de medios y resultados de las capacidades de la capacidad del objeto, la capacidad de articulación del objeto, que fue lo que yo resolví en mi encuesta. Entonces, cuando miro el resultado, aquí ya tengo algunas conclusiones. Entonces, resultado de la evaluación, entonces aquí sale qué pasó con la intención, con los medios que apoyan la intención, con los resultados que apoyan la intención, con los resultados que apoyan la operación y con los medios que apoyan la operación. Entonces, aquí lo que tenemos es estas baterías, lo que muestra es dónde estoy mejor y dónde estoy peor. Seguramente aquí esta compañía en actividades proactivas demostró que tiene una suficiencia interesante, pero no la tiene en métodos y técnicas de evaluación de riesgos. En el caso de resultados, es su intervención de directriz de alto nivel y factores. Aquí la batería es media, seguramente es porque solamente está calificando para temas de desempeño y riesgo, yo qué sé, no tendrá seguramente todas las variables. Y igual, en el caso de operación, medios, operación, resultados, que vamos a encontrar distintos niveles de madurez. Entonces, aquí es donde las capacidades de GRC empiezan a tener una representación tremendamente útil dependiendo del carácter o la institución a la cual yo me pueda referir. Nosotros hicimos una evaluación en el pasado, por ejemplo, en forma general, para tratar de establecer a dónde o en qué forma las instituciones pueden estar orientando la integración de sus capacidades y ustedes pueden encontrar absolutas diferencias.
es muy interesante considerar que no es lo mismo una institución que tiene desarrollada la capacidad de intención de resultados por encima de otra que tiene desarrollada operación y medios. Es muy probable que la primera institución pueda tener más problemas de gobernanza que los tiene la segunda, porque la segunda estamos hablando ya más temas relacionados con la gestión que no propiamente con temas de gobierno. Pero en fin, digamos, esto es una salida que nos permitiría tomar distintas conclusiones. Ya yo puedo mirar al interior cuáles fueron las directrices que se descalificaron y por qué, pero eso ya, digamos, es un ejercicio menor que respondería, digamos, a la problemática que cada institución pueda llegar a mostrar. Uno hace un análisis pasivo, es porque lo hicimos en este momento respondiendo a las preguntas de una manera totalmente, digamos, sin ningún criterio claro. Si una organización lo hace de manera juiciosa, es altamente probable que esta visita con el médico general sí tenga la capacidad de empezar a mostrar los primeros aspectos, problemas o factores críticos que deben ser objeto de una visita con un especialista para empezar a atacar temas relacionados con evaluaciones o diagnósticos de otra categoría, ya sean diagnósticos estructurados o diagnósticos, digamos, que tienen otra dimensión. Bueno, voy a avanzar un poco más porque apenas estamos hablando de la capacidad general del ciclo de gestión que tiene el proyecto de GRC y las capacidades que un modelo enfocado en resultados o en operación pueda mostrar. Realmente, cuando hablamos de GRC, tenemos que ser claros en considerar que las organizaciones normalmente tienen tres tipos de capacidades que son las que vemos acá. Hay una capacidad que es muy importante para la banca en especial, porque así lo ha establecido Basilea, pero no es la única institución. Todas las organizaciones que cotizan en mercados de valores, mercado público, etcétera, tienen esta capacidad de gobernanza como una variable tremendamente crítica para demostrar la sanidad y la sostenibilidad que la organización pueda demostrar ante partes interesadas. Esa capacidad de gobernanza es la capacidad que tiene el gobierno corporativo o el gobierno directivo y sus instancias complementarias, la dirección, la operación, la primera línea de defensa, la supervisión como elementos de la segunda línea de defensa y las auditorías internas. Eso se llama, todo ese conjunto lo reconocemos como la capacidad de gobernanza. Otra capacidad se llama desempeño basado en principios. Esta, se me olvidó advertir, la capacidad de gobernanza está muy desarrollada por Basilea y por el Instituto de Auditores Internos. Vamos a tener también muchos marcos regulatorios que lo hablan de manera marginal, OCDE, etcétera, pero es importante advertir que hay algunos marcos donde el foco central es la gobernanza. Eso es importantísimo considerarlo, pero no quiere decir que sea la única capacidad en la medida en que estas tres se tienen que medir de manera integrada. La capacidad de desempeño basada en principios es una capacidad que es vital en términos de logro. Mientras la gobernanza orienta las instancias que permiten decidir y orientar y supervisar, el desempeño basado en principios está centrado básicamente en las definiciones específicas de los objetivos a lograr, la manera como se aborda la incertidumbre y cómo los sistemas de control y de integridad o cumplimiento apoyan estas definiciones. Esto es una capacidad ajena a la gobernanza, porque yo puedo tener muy buena gobernanza, pero una capacidad muy baja en definición y logros. Por eso son dos aspectos en GRC totalmente diferentes. Eso se llama la capacidad de desempeño basada en principios y se enmarca por esos cuatro ejes que vemos ahí: desempeño, riesgo, control y cumplimiento. Esta capacidad de desempeño basada en principios la tratan los estándares de riesgo, los estándares de control, los modelos ISO de cumplimiento, por ejemplo, y particularmente todas estas normas que tienen que ver con sostenibilidad, etcétera.
tiene ese enfoque. Es probable que ustedes ven un marco de estos y van a encontrar que adentro va a estar la gobernanza. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que las lecturas ya, digamos, requieren unas claras separaciones entre los enfoques que puedan proponer unas u otras o unas capacidades sobre otras, digamos, en el marco de las prácticas que se puedan desarrollar. Por último está esta capacidad de arquitectura empresarial que ciertamente, como se lee ahí, es esa capacidad de alinear la estrategia con el modelo de operación. La arquitectura empresarial es otro modelo, otras prácticas, otro conjunto de prácticas que tienen también sus propios fines. Ahí vamos a encontrar COVID, ahí vamos a encontrar los modelos de estrategias, Scorecard o Canvas o otra serie de estándares relacionados con el tema. Está todo el tema de procesos, información, organización, recursos, etcétera. Esto es como la parte más objetiva o tangible que puede tener una entidad, que también es otra capacidad. Entonces, ¿por qué son tres capacidades distintas? Porque tú puedes tener una óptima arquitectura empresarial, una pésima gobernanza y una limitada capacidad de desempeño basada en principios. Esa mezcla hace que la capacidad de RC de una institución sea totalmente distinta por sobre la otra. No hay una capacidad más importante que la otra. Las tres capacidades realmente tienen la posibilidad de dar elementos eh, para optimizar y desarrollar los proyectos. Digamos que estas tres capacidades no necesariamente se puedan ver de una manera clara en los diagnósticos de alto nivel, pero sí tenemos una primera inducción de cómo es que los objetos que evaluamos hace un momento apoyan o pueden estar dando algunas señales en materia de estas tres capacidades. Estas tres capacidades se resuelven de manera precisa en otros diagnósticos, diagnóstico estructurado, por ejemplo. Entonces, lo que quiero mostrarles acá es que esas tres capacidades no son solas. Esas tres capacidades se explican como lo usamos acá. Este es el cubo de Jersey Max, donde muestra claramente las tres capacidades articuladas. O sea, no puede haber nada, por ejemplo, de desempeño basado en principios que no tenga que ver con gobernanza ni con arquitectura. No puede ser. Ni puede existir nada de la arquitectura, por ejemplo, de información y tecnología, que no se relacione con gobernanza ni con desempeño basado en principios. La simetría, la estética, digamos, los elementos o los factores que introduce el cubo como un elemento geométrico, es una aspiración mediante la cual una organización debe tener la capacidad de mostrar cualquier intervención de arquitectura, cómo está inducida por la gobernanza o cómo afecta la gobernanza y de qué manera afecta el desempeño basado en principios. O lo mismo, estoy pensando en montar un sistema de riesgos. Bueno, yo monto el sistema de riesgos, pero ¿qué pasa con la gobernanza de ese sistema de riesgos y cómo va a intervenir las arquitecturas? Esa es una forma de pensar realmente. Y lo pintaba así, ¿por qué? Porque en el diagnóstico de alto nivel va a surgir el siguiente problema, que se los expongo de antemano. Nosotros ya tenemos los objetos que aparecen aquí en la parte derecha. Ya se los mostré, los medios y los resultados. Ahora se preguntarán ustedes, ¿qué nos falta? Nos falta articular estos objetos que aparecen en la parte derecha con los correspondientes ejes y perspectivas que las tres capacidades puedan llegar a señalar. Entonces me explico. Yo marqué, recuerden, les dije, sigamos el rastro de métricas de alto nivel y de métodos y prácticas operacionales, que las marqué en negrita para que no perdieran el rastro. Es porque el diagnóstico de alto nivel va a exigir lo siguiente. Miren ustedes acá. Métricas de alto nivel. Entonces, ese es el objeto. ¿De qué componente del ciclo de gestión es? Comprender para que no se me pierdan, y está enfocado a resultados de intención, de la intención. El segundo se llama métodos y prácticas operacionales. Aquí, perdón, no es del ciclo de comprender, sino del ciclo de ejecución y se relaciona con la operación y medios. Entonces, estos objetos se tienen que incorporar dentro de las tres capacidades que están puestas allí. Entonces, métricas de alto nivel toca todos esos ejes que ustedes ven ahí. Tres ejes de la gobernanza: gobierno, dirección y supervisión.
porque no solamente tienen que ser definidos por el alto gobierno, sino tienen que ser orientados e implementados por la dirección y supervisados por las líneas de defensa específicas. Por eso están esos 3 ejes de la gobernanza. Métricas de alto nivel muestra desempeño, riesgo y cumplimiento, porque ya se vio que las métricas de alto nivel tienen que apoyar los KPIs de desempeño, KRI de riesgos y tienen que ser variables para perseguir condiciones de cumplimiento. Y en arquitectura tiene que ser obligatoriamente un elemento de la estrategia. Yo no podría tener una estrategia sin métricas de alto nivel. Entonces observen ustedes que lo que acabo de hacer es incorporar ese objeto dentro del cubo en cada una de las capacidades y ejes que le corresponden. Lo mismo con los métodos, con la misma reflexión de métodos y prácticas operacionales. Lo que pasa es que en gobernanza, ese sí es un eje típico de la operación, tendrá que ver el desempeño basado en principios con desempeño operacional, sistemas de control y sistemas de cumplimiento. Y el eje, digamos, va a tener que ver con información. Ahora, esto, si yo tengo la capacidad de marcar esto, es porque yo tengo la capacidad de producir una salida como esta. O sea, esto que están viendo ustedes acá es estas iniciativas que les mostré, estas iniciativas que son objetos, solo que cada uno de esos objetos con sus subprácticas, porque métricas de alto nivel tiene adentro una serie de subprácticas. Todas esas desviaciones, positivas, negativas, en fin, se catalogan en términos de las capacidades de GRC y aquí lo tienen. Esta es la verdadera articulación de un sistema integrado de GRC, donde vamos a tener los ejes de las capacidades de arquitectura que les mostré, los ejes de las capacidades de desempeño basado en principios y los ejes de las capacidades de gobierno y líneas de defensa. Entonces, aquí ya observen que es otra mirada totalmente distinta, porque ya la mirada no es si el objeto apoya o no el ciclo de gestión y cuál ciclo de gestión es el que está más afectado. Si el objeto tiene alguna relación, digamos, está orientado al logro de resultados, es tremendamente relevante, o no, porque apoya los medios. Aquí lo que estamos mirando ya es cómo la ausencia, existencia o inexistencia o falencia de estos objetos atentan o afectan con los distintos ejes que conforman las capacidades estructurales que GRC está desarrollando. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar al interior de cada una de estas cosas, por ejemplo, si miro cumplimiento, al interior de cumplimiento aquí me está mostrando cuáles son esos objetos que vimos que son factores críticos que puede estar atentando contra el sistema de cumplimiento y se refiere justamente a aspectos que puedan estar, que la institución marcó que no los tiene. Los que aparecen aquí son factores críticos, es porque la institución marcó que no los tenía. Entonces, lo interesante de aquí es que, recuerden, es visita de médico general. Entonces, una visita de médico general puede decir, te vamos a mandar al vamos a mandar al especialista al riesgo, al control y cumplimiento, porque son de la capacidad de desempeño basada en principios los ejes más afectados. Yo puedo mirar al interior de estos factores, de estos ejes, perdón, qué factores están incidiendo y seguramente va a tener que ver con los indicadores, etcétera, con los objetos que tienen alguna relación con riesgo, control y cumplimiento de cara a la explicación que hace un momento hice sobre la forma como los objetos se incorporan de manera tridimensional en las caras que vemos. Miren que en supervisión es el elemento más afectado de la gobernanza y en supervisión estamos hablando de las segundas líneas de defensa. Y desde el punto de vista de la arquitectura, es probable que todos estos elementos estén afectando los primeros, estrategia, organización, procesos de información por igual. Es decir, los aspectos más críticos los vamos a ver en algunos de estos ejes. Ya la última parte que sigue es qué tipo de análisis yo podría hacer para tratar de derivar desde ahí algunas conclusiones específicas. Vamos, por ejemplo, a mirar de manera concreta qué puede pasar con el eje de cumplimiento, que es uno de los ejes que vimos que muestra, digamos, una desviación
los rojos son los que muestran, digamos, una desviación importante. Se me olvidó comentar eso, que es importante. Normalmente se utilizan 5 niveles de madurez para cada uno de los ejes, de manera que el nivel más crítico es el rojo, que demuestra que la institución o no tiene el objeto o el objeto está totalmente desarticulado normalmente. Ya sigue el naranja, el amarillo, donde muestra que si bien lo puede tener, no tiene las condiciones de articulación que debería tener. Y ya pues los niveles más elevados, que es el gestionado optimizado, ya tendríamos el objeto totalmente articulado. Aquí ya es jugar con la analítica de todos los factores y las variables, que pues es cualquier BI podría básicamente potenciar, es tratar de entender, por ejemplo, en cumplimiento, cuáles son los factores que pueden estar de alguna manera afectando estos resultados. Porque ¿cuál es el paso siguiente? Digamos, es muy importante, aquí tendríamos, por ejemplo, factores críticos de cumplimiento, estamos tomando el eje de cumplimiento para que no se me pierdan. En el eje de cumplimiento vamos a encontrar cuáles fueron aquellos objetos que se categorizaron dentro de operación y medios. Miren el que recabábamos, que estábamos analizando métodos y prácticas operacionales. Algo hice acá. Sí, entonces métodos y prácticas operacionales es el objeto que tiene dos prácticas específicas, que son la rendición de cuentas. Yo estoy, digamos, haciendo el drill down por el tema de cumplimiento. Entonces, ahí básicamente lo que vamos a tener es una explicación un poco más a fondo de qué es lo que afectó, qué objetos y prácticas están afectando de manera específica el cumplimiento. Pero ya les decía, ya conceptualmente es lo que estaba explicando. Aquí ya es una manera de empezar a perseguir cuál factor es el más complejo de uno u otro eje y qué tipo de decisiones en forma general se puedan, digamos, llegar a tener. Estábamos hablando, entonces, métodos y prácticas con rendición de cuentas, y el otro, creo que estaba en intención resultados, me parece, que se llamaba métricas de alto nivel, aquí en la parte de arriba, métricas de alto nivel. Exacto, entonces métricas de alto nivel, observen ustedes que en cumplimiento, en el caso de métricas de alto nivel, aparecen concretamente sus prácticas relacionadas con lo que les comentaba, problemas en materia de riesgos, problemas en materia de requerimientos de alto nivel de cumplimiento y objetivos de negocio. Es decir, por ejemplo, solamente este objeto, en la medida en que se incorpore la inexistencia, de antemano ya va a demostrar que la organización va a tener que desarrollar acciones específicas para potenciarlos. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Solamente dos ideas para que, digamos, tenga suficiente claridad sobre el tema. El diagnóstico de alto nivel debe tener la capacidad entonces de responder la forma como la organización está induciendo el ciclo de gestión. Es como en GRC es fundamental el tema de diseño, análisis e implementación. Las implementaciones deben ser consecuentes con las partes de diseño, entonces ese es el primer diagnóstico de una capacidad de GRC. El segundo es la forma como los objetos que conforman el modelo de capacidad se introducen en términos del impacto en los resultados, que es fundamental. No es lo mismo tener objetos que apoyan, es decir, tener actividades de respuesta o no, eso es un objeto de un modelo de capacidad, pero es que si usted tiene actividades de respuesta, puede ser muy bueno en actividades de respuesta, pero son más importantes en teoría las actividades proactivas que las actividades de respuesta, por ejemplo. Entonces, la segunda evaluación de capacidad es justamente resultados y medios para entender qué es lo que necesitaría mayor relevancia en términos de la definición de un proyecto. Y por último, ¿cuáles ejes son los más afectados? ¿Para qué? Para tratar de interpretar si es la capacidad de gobernanza, si es la capacidad de desempeño de principios, la capacidad de arquitectura,
¿Cuál de ellas es la más afectada? Y casi que una pregunta es, ¿por dónde comenzar un proyecto de GRC? Porque al final del día, pues el diagnóstico justamente es para apoyar ese tema. Esta es la salida que les había mostrado. Digamos que hasta aquí era lo que quería compartirles con ustedes. Se llama diagnóstico de alto nivel de GRC. Si a alguno de ustedes les interesa hacer su diagnóstico de una manera gratuita, lo único que tienen que enviarnos es su correo y nosotros le damos las instrucciones de acceso a la plataforma. El único ejercicio que van a tener que hacer es responder sus preguntas, analizar ustedes mismos sus resultados y hacer una reflexión en torno a qué es bueno, qué es malo, qué no hay, qué está articulado, qué no está articulado. Y eso es de hecho, en teoría de capacidades de GRC, el primer estado de capacidad. Y empezar a hacer conciencia, digamos, de las situaciones o circunstancias que las empresas necesitan empezar a desarrollar, comenzando, digamos, con el ASIS, es decir, qué hay y eso que hay, cómo se optimiza, digamos, en proyectos futuros. Dos cositas para terminar. Las preguntas, por favor, nos las pueden enviar por el chat y se las respondemos a sus correos de manera individual, pues por temas de tiempo no, este tipo de foro no se presta para eso, pero si nos hacen llegar sus preguntas, con el mayor gusto las atendemos en los próximos días. Y simplemente comentarles para los que están por allá al sur, en Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, etcétera, vamos a tener el próximo 17 a 19 de marzo, en un par de semanas, el primer curso de certificación internacional de GRC en Buenos Aires. Son 3 días, el 17, martes, miércoles y jueves, 17 al 19. Realmente lo que se ve en estas sesiones de trabajo es primeras 4 horas fundamentos de GRC, algo parecido a lo que en forma general les he explicado ahora. Profesional de GRC es el GRCP, este queda formado básicamente para presentar un examen internacional que le otorga el título de profesional de GRC o GRCP y técnicamente qué es lo que se desarrolla allí, los modelos de capacidad, el modelo de capacidad, el ciclo de gestión, y de manera complementaria la manera como los objetos, digamos, se correlacionan con elementos y perspectivas de capacidades complementarias de GRC. Esa es una sesión de 8 horas. Para cerrar el último día, en 4 horas, que es el auditor de GRC. El auditor de GRC lo que hace es básicamente cómo hacer los exámenes para proyectos de GRC sobre la base de los distintos elementos teóricos y conceptuales que la disciplina o el estándar de gobierno de cumplimiento han ido señalando. Ese también genera o otorga, digamos, el derecho a una certificación que se llama GRCA. El título de GRCA se logra con posterioridad a haber obtenido, por supuesto, el de GRCP, después de haber presentado el examen, que es un examen en línea, una vez se toma el curso. Y pues será un gusto los que puedan participar, allá los vemos. Ahí está el correo de Silvana en Argentina para que los interesados nos hagan llegar su información y con mucho gusto les damos la información que necesito, o si no, en GRC Total está totalmente disponible. Muchísimas gracias a todos. Pues siempre es un gusto compartir con nosotros, con ustedes, digamos, los esfuerzos que venimos haciendo el equipo de GRC Total, de Jersey Max y de Iker Tilly, en términos de ir introduciendo, digamos, nuevas metodologías o nuevos enfoques que apoyen, digamos, el desarrollo institucional, sobre todo en temas tan contemporáneos como estos, como propuestas de GRC tengan hoy la capacidad de integrar y orquestar muchísimas de las regulaciones y los marcos y los sistemas, etc. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia